Hola, aquí su amigo ausente Furinji. Trayendo una nueva historia. Solo que antes de comenzar, tengo que aclarar que esta historia no es mía. Es de mi buen amigo señor Mim, quien ya me ha prestado varias obras. Y esta es la más interesante que ha escrito. Bueno, según yo. Sin más que decir, espero y les guste esta historia y nos vemos como dentro de otro medio año, chao. El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de todos los ruidos. Miles Davis. En el hospital donde las luces fluorescentes zumbaban como insectos moribundos, Izuku Midoriya esperaba con la paciencia antinatural de quien ya ha aprendido que el tiempo es un depredador. 4 años contenidos en un cuerpo que parecía tallado en cera de luna. Su pelo verde pálido del color de las algas que crecen en pozos abandonados caía sobre una frente demasiado largo para su edad. Los ojos, esos pozos de jade descolorido que los adultos confundían con cataratas, observaban la sala de espera como si pudiera ver a través de las paredes, a través de la carne, a través del tiempo mismo. Las sillas de plástico naranja chirriaban bajo el peso de cuerpos ansiosos. Una mujer tosía secretos en un pañuelo manchado. Un hombre leía un periódico con noticias de 3 semanas atrás, las letras borrándose como promesas incumplidas. Izuku balanceaba sus piernas demasiado cortas para tocar el suelo con un ritmo que no coincidía con ningún reloj. En sus manos, un juguete roto. Un superhéroe sin cabeza cuya capa aún ondeaba con vientos invisibles. La pantalla sobre el mostrador llamaba números que nadie reclamaba. 47, 48, 49. Fantasmas en la máquina. El niño de piel traslúcida miraba fijamente el pasillo donde las enfermeras caminaban como autómatas vestidos de blanco, sus pasos sincronizados con el goteo intravenoso de algún paciente que nadie visitaba. Y en el reflejo de la ventana sucia, su silueta se multiplicaba. 1, 2, infinitos Izukus esperando en infinitas salas de espera, todos con la misma pregunta no formulada flotando en esos ojos casi blancos. ¿Cuándo dejé de ser real? El reloj de pared marcaba las 3:33. Siempre marcaba las 3:33. Nadie más parecía notarlo. A su lado, la mujer que compartía su apellido respiraba. Eso era todo lo que hacían juntos. Existir en paralelo, como vías de tren que nunca se tocarían aunque corrieran hacia el mismo abismo. Para los demás, ella era madre. Esa palabra con peso de ancla. Para Izuku, era un cuerpo con latido. Una silueta que proyectaba sombra. Alguien cuya voz llegaba como transmisión de radio desde otra dimensión, palabras que rozaban su piel sin penetrar nunca la membrana que lo separaba del mundo. Él se hundía más profundo en el océano de sus pensamientos, ese lugar donde las ideas nadaban como peces ciegos, donde los miedos crecían como coral negro cuando la pantalla parpadeó. Número 50. El número que los había estado esperando desde siempre. La mujer se levantó. Izuku la siguió porque eso era lo que hacían los cuerpos en las salas de espera. Seguirse, mecánicamente, como piezas de un reloj descompuesto que aún pretende medir el tiempo. El pasillo los tragó. Puertas blancas. Luces que zumbaban canciones de locura. El olor a desinfectante intentando ocultar lo que todos sabían. Que aquí la muerte tomaba café en la sala de descanso. La puerta con el número correcto se abrió antes de que tocaran. Adentro, el doctor Garaki esperaba como quien ha estado esperando específicamente por ellos durante eones. Su bata blanca demasiado blanca. Sus lentes reflejando luces que no existían en la habitación. Su sonrisa conteniendo demasiados dientes. El nombre en su placa brillaba. Dr. Garaki. Pero Izuku podía leer otros nombres debajo, grabados en capas invisibles, identidades apiladas como máscaras sobre máscaras. Adelante, adelante, dijo el doctor, y su voz era miel envenenada, era promesas que se pudrían antes de cumplirse. Los estaba esperando. Sus ojos se posaron en Izuku. No como los médicos normales miran a los niños. Sino como los coleccionistas miran a las mariposas antes de clavarles alfileres. El niño de ojos casi blancos sostuvo esa mirada. En algún lugar de su pecho hueco, donde debería haber latido un corazón infantil, algo más antiguo comenzó a despertar. Un presentimiento con forma de alas negras. La puerta se cerró a sus espaldas. Clic. Como una trampa. Izuku y su madre tomaron asiento en las sillas de cuero sintético que exhalaban suspiros de aire atrapado, como pulmones artificiales recordando lo que era respirar.
El consultorio olía a formalina y a futuros abortados, a promesas médicas que se pudrían en frascos etiquetados. El doctor y la mujer comenzaron a conversar. Palabras intercambiadas como monedas falsas en un mercado de ilusiones, transacciones de esperanzas que ya sabían perdidas. Venimos a hacer la revisión del don de mi hijo, dijo Inco, y cada sílaba caía de sus labios como pétalos marchitos. Ya tardó demasiado en presentarse. Los otros niños, a su edad ya. La frase murió a mitad de camino. Asesinada por el peso de lo no dicho. Hijo. Esa palabra resonaba en el consultorio como una campana rajada. Para Izuku era un vestido cosido para otro cuerpo, una etiqueta adherida con saliva sobre piel que rechazaba la adopción. Su madre podía llenarla de inflexiones maternales, podía barnizarla con preocupación genuina, pero seguía siendo solo aire moldeado en fonemas. Vacío. Hueco. Como los santos de yeso en las iglesias donde nadie reza, donde las velas se consumen solas, testigos de su propia extinción. El niño observaba sus propias manos, esas cosas pequeñas y pálidas que colgaban al final de sus brazos como marionetas sin titiritero. ¿Dónde estaba ese don del que tanto hablaban? Esa chispa divina que supuestamente anidaba en cada cuerpo nacido en esta era de milagros manufacturados y evoluciones forzadas. Claro, lo entiendo perfectamente, respondió el doctor Garaki, inclinándose hacia adelante con la postura de quien escucha confesiones. Es normal la preocupación, señorita Inko. En estos tiempos donde el 80% de la población manifiesta algún don, la ausencia se vuelve más ruidosa que la presencia, ¿no es cierto? Su voz era jarabe para la tos mezclado con veneno para ratas, era terciopelo estirado sobre alambre de púas. Cada palabra calibrada para tranquilizar mientras la ansiedad se enroscaba más apretada alrededor del cuello de Inko. Sí, exactamente, murmuró ella, retorciendo un pañuelo entre sus dedos hasta convertirlo en una soga. Los maestros de la guardería me han preguntado. Los otros padres miran. Y yo solo quiero saber ¿qué tiene de especial su pequeño Izuku? Completó Garaki, y sus labios se curvaron en algo que técnicamente era una sonrisa pero que contenía demasiadas aristas, demasiados bordes cortantes. Revisaremos todo. La articulación del dedo meñique del pie, por supuesto. Las radiografías completas. Análisis de sangre. Cada marcador genético que pueda indicarnos la naturaleza de su particularidad. Pero sus ojos. Oh, sus ojos contaban otra historia. Detrás de esos lentes estilo cyberpunk, cristales que refractaban realidades que no deberían coexistir, que proyectaban ecuaciones imposibles en el aire como hologramas de pesadilla, los ojos del doctor Garaki ardían con un hambre filosófica. No miraba a Izuku como los pediatras miran a los niños. Ni siquiera como los científicos observan sus experimentos. Lo miraba como los arqueólogos contemplan tumbas selladas. Como los coleccionistas de rarezas estudian las anomalías que desafían la clasificación. Como quien ha encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Una ansiedad casi erótica palpitaba detrás de esas pupilas dilatadas. Izuku sostuvo esa mirada con sus ojos de jade deslavado, esos pozos de color que los adultos confundían con ceguera pero que veían demasiado, que atravesaban las máscaras hasta el hueso podrido debajo. ¿Le duele algo, pequeño?, preguntó Garaki, dirigiéndose finalmente a él, su voz adoptando ese tono empalagoso que los adultos usan con los niños, como si la infancia fuera una discapacidad auditiva. ¿Alguna molestia? ¿Sensaciones extrañas? El silencio se estiró. Inko miró a su hijo, esperando palabras que él guardaba como tesoros en una bóveda submarina. Nada duele, dijo finalmente Izuku, y su voz era demasiado plana para un niño de 4 años, demasiado carente de la música que debería habitar las cuerdas vocales infantiles. Todo está vacío donde debería estar lleno. Garaki se quedó inmóvil por un microsegundo. Una fractura en su performance de médico benevolente. Fascinante, susurró, y la palabra cayó al suelo como mercurio derramado, separándose en esferas perfectas de significado venenoso. Muy fascinante para tu edad, Izuku. Muy perceptivo. En el silencio entre latidos, entre respiraciones, entre las palabras que flotaban como polvo en los rayos de luz filtrada, el niño entendió algo con la claridad terrible de las revelaciones. Este hombre ya sabía la respuesta. Ya había visto dentro de él con instrumentos que no estaban en esa habitación. Ya había contado sus ausencias como quien cataloga estrellas extintas. Ya había medido el vacío donde debería arder un poder y había encontrado allí algo más interesante que la luz.
La máquina de rayos X en el rincón zumbaba anticipadamente, su motor ronroneando como un gato hambriento. Las agujas en la bandeja de metal temblaban con sed metálica. Los diplomas en la pared tenían nombres que cambiaban cuando nadie los miraba directamente. Bien, dijo Garati, poniéndose de pie con un movimiento fluido antinatural. Comencemos con lo básico, ¿sí? Solo será un momento. Un pequeño pinchazo. Una fotografía de tu interior. Y cuando sonrió, Izuku pudo contar cada uno de sus dientes. 32 razones para tener miedo. En algún lugar del edificio, un reloj seguía marcando las 3:33. Siempre las 3:33. El momento exacto en que las cosas dejan de pretender ser lo que nunca fueron. El momento en que los doctores se convierten en otra cosa. El momento en que los niños descubren que el vacío también tiene nombre. Y ese nombre estaba a punto de ser pronunciado. Garaki condujo al niño hacia la máquina de rayos X con la delicadeza de quien guía corderos al matadero. El aparato zumbaba como un insecto mecánico gigante, su ojo cíclope preparándose para ver a través de la carne, para leer los secretos escritos en hueso. Solo quédate muy quieto, Izuku, murmuró el doctor, posicionando esas manos pequeñas y pálidas bajo el haz de luz invisible. Como una estatua. Como si no existieras. Como si no existieras. El niño ya sabía hacerlo. El flash llegó. Un relámpago sin trueno. La máquina bebió su imagen interior y la escupió en una placa fotográfica donde el esqueleto de Izuku flotaba como un fantasma atrapado en celuloide. Y allí, en el dedo meñique del pie, claras como sentencias judiciales. 2 articulaciones. Garaki se quedó inmóvil frente a la radiografía iluminada. Sus dedos temblaron imperceptiblemente sobre el marco de luz. Como si la respuesta que sostenía entre sus manos fuera incorrecta, como si el universo hubiera cometido un error tipográfico en el texto de la realidad. Pero había algo más. Algo que brillaba en los márgenes de la imagen, en los espacios negativos donde la luz atravesaba el cuerpo del niño. Un patrón que no debería estar allí. Una geometría imposible tejida en el haz mismo. El indicador de un Kirk. Garaki lo vio. Sus pupilas se dilataron detrás de los lentes Cyberpunk como agujeros negros tragando estrellas. Una sorpresa que guardó para sí mismo, enterrándola profundo donde las expresiones profesionales entierran las revelaciones peligrosas. Izuku notó la tensión. Ese microsegundo donde el doctor dejó de respirar, donde sus hombros se tensaron como cuerdas de violín antes de romperse. Mentiras por venir. Después vinieron los pinchazos. Agujas que mordían como serpientes plateadas, extrayendo rubíes líquidos que el doctor etiquetaba con números que no significaban nada para nadie excepto para él. Minutos que se estiraban como chicle sobre aceras calientes mientras las máquinas cantaban sus canciones de análisis, decodificando el alfabeto secreto de las células. Finalmente, Garaki regresó al consultorio donde Inko esperaba, consumiendo sus propias uñas con ansiedad. Se sentó. Cruzó las manos sobre el escritorio. Adoptó la máscara del médico compasivo, esa que todos aprenden en el 3er año de la facultad. Bueno, comenzó, y su voz era una mentira tan perfectamente construida que casi parecía verdad. Tengo noticias interesantes. Inko se inclinó hacia adelante, su cuerpo entero una pregunta. Izuku sí tiene un don, dijo Garati, dejando que las palabras flotaran en el aire como burbujas de jabón antes de estallar. Las pruebas lo confirman. Hay marcadores genéticos presentes, actividad celular anómala, todo apunta a la existencia de una Kirk. Entonces. La voz de Inko se rompió como porcelana barata. El problema es que no sabemos qué es, continuó el doctor, ajustando sus lentes con un dedo que temblaba casi imperceptiblemente. Es elusivo. Sutil. Probablemente está relacionado con sus características físicas únicas. Esos colores tan descoloridos, tan pálidos, el cabello verde lavado, los ojos que parecen casi transparentes, la piel como porcelana antigua. Hizo una pausa calculada. Mi teoría es que su Kirk podría ser algo de tipo mutante, algo que afecta su apariencia pero cuya función principal aún no se ha manifestado completamente. A veces, los dones más complejos tardan más en revelarse. Como flores que necesitan una estación específica para florecer. Izuku escuchaba desde su silla, sus piernas balanceándose con ese ritmo que no coincidía con ningún reloj. Sus ojos casi blancos estudiaban al doctor como quien lee un libro escrito en tinta invisible.
Mentiras envueltas en verdades. Verdades disfrazadas de esperanzas. Esperanzas que olían a formaldehído. ¿Entonces hay esperanza? Susurró Inko. ¿Mi hijo podrá ser normal? Oh, su hijo tiene un don, definitivamente, respondió Garaki, y esta vez su sonrisa contenía algo más oscuro que la simple tranquilidad profesional. Solo necesitamos tiempo para entender su naturaleza. Quizás requiera un seguimiento más cercano. Observación continua. Sus ojos se deslizaron hacia Izuku. Me gustaría verlo nuevamente en unos meses. Para monitorear el desarrollo. Estos casos raros son fascinantes desde el punto de vista médico. Casos raros. Fascinantes. Desarrollo. Palabras que sonaban científicas pero que sabían a jaulas. Inko asintió, aferrándose a ese salvavidas de esperanza como quien se ahoga en un mar de estigma social. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es mi placer, dijo Garaki, y cuando sonrió, Izuku vio algo moverse detrás de sus dientes. Ayudar a niños especiales como Izuku es exactamente por qué entré a la medicina. El niño de pelo verde pálido no dijo nada. Pero en el silencio de su mente, donde los pensamientos nadaban como peces en formaldehído, archivó una verdad. Este hombre acababa de mentir. Este hombre sabía exactamente qué era su Kirk. Este hombre tenía planes. Y los planes de los hombres con ojos hambrientos nunca terminaban bien para los niños que eran demasiado raros, demasiado vacíos, demasiado especiales. La consulta terminó. Salieron del consultorio hacia el pasillo de luces fluorescentes que zumbaban como avispas atrapadas. Detrás de ellos, Garaki observaba la puerta cerrada con una expresión que ningún paciente debería ver jamás en el rostro de su médico. En su escritorio, la radiografía seguía brillando. 2 articulaciones que significaban ausencia. Y un patrón de luz que significaba algo mucho, mucho peor. O mucho, mucho mejor. Dependiendo de para quién. El reloj en la pared marcaba las 4:44. El siguiente número maldito. El tiempo donde las mentiras se solidifican en destinos. Era raro, ese reloj no se movía o no lo había hecho en mucho tiempo. Pasó un tiempo antes de que Izuku e Inko regresaran a su hogar. Unos cuantos minutos que pesaban como siglos, como si el aire mismo se hubiera vuelto plomo líquido. El viaje en autobús era una procesión fúnebre donde nadie había muerto todavía. Izuku se mantuvo silencioso, sus ojos de jade deslavado fijos en la ventana donde la ciudad desfilaba como un carrusel de concreto y desesperación. Inko trataba de hablarle. Palabras que caían de sus labios como pájaros con las alas rotas. ¿Estás bien, cariño? ¿Tienes hambre? Todo va a estar bien, ya verás. Pero no había respuesta. Solo el vacío donde debería haber voces infantiles. Solo el silencio que había aprendido a habitar como quien habita una casa sin ventanas. Cuando finalmente llegaron, cruzaron el umbral de su departamento como quien cruza la frontera entre 2 mundos que nunca se tocan. Izuku se quedó parado en el recibidor por un rato, inmóvil como una estatua de sal, contemplando el espacio que supuestamente era hogar pero que olía a préstamos temporales. Luego, sin palabras, se dirigió a su habitación. Una habitación simple. No simple porque faltara dinero para endulzarla con los colores chillones que se supone deben llenar los espacios infantiles. Simple y vacía por decisión del peliverde. Paredes blancas como páginas en blanco esperando historias que nunca serían escritas. Sin pósters de superhéroes. Sin juguetes desperdigados. Sin el caos colorido que se espera encontrar en el territorio de un niño de 4 años. Solo una cama. Blanca. Demasiado desabrida para alguien que debería estar soñando con dragones y aventuras. Izuku se recostó sobre las sábanas que olían a detergente y a ausencias. Su cuerpo pequeño y pálido se hundió en el colchón como quien se hunde en arenas movedizas, resignado, casi agradecido por la desaparición. Cerró los ojos. Y rápidamente quedó en custodia de los brazos de Morfeo. Pero en ese reino de sueños donde los niños deberían encontrar castillos y risas, Izuku solo encontró corredores blancos. Infinitos. Iluminados por luces fluorescentes que zumbaban como insectos mecánicos. Y al final de cada corredor, una puerta con el número 50. Siempre la misma puerta. Siempre el mismo número. Detrás de ella, alguien contaba sus huesos con dedos que olían a formaldehído.
En la sala, Inko se sentó frente a un té que se enfriaba sin ser bebido, mirando las paredes como si pudieran darle respuestas que los doctores no habían dado. Su hijo tenía un don. Su hijo era especial. Palabras que deberían haber sonado a esperanza pero que sabían a epitafios escritos en lenguas muertas. Afuera, la ciudad continuaba su rutina de hormigón y humo. Los superhéroes volaban entre edificios salvando gente que volvería a necesitar ser salvada mañana. Las pantallas gigantes anunciaban productos que prometían llenar vacíos que no tenían fin. Y en algún lugar, en un consultorio que olía a mentiras esterilizadas, un doctor con lentes cyberpunk observaba una radiografía bajo luces que no deberían existir. Sonreía. Tomaba notas en un cuaderno que nadie más podría leer. Archivaba el nombre Midoriya Izuku en una carpeta junto a otros nombres de niños que eran demasiado raros, demasiado únicos, demasiado interesantes para la ciencia. El reloj en su escritorio marcaba las 7. El tiempo donde las mentiras comienzan a crecer raíces. Semanas pasaron sin que su don se manifestara, sin que fuera especial. El tiempo se arrastraba como un animal herido mientras Izuku navegaba los pasillos de la guardería donde los niños olían la diferencia como tiburones huelen la sangre en el agua. Sufriendo bullying de los niños por considerarlo un mentiroso. Porque había dicho que tenía un don. Porque el doctor lo había confirmado. Porque su madre lo había repetido con esa voz llena de esperanza desesperada. Pero nada llegaba. Nada ardía. Nada volaba. Solo su piel pálida y sus ojos casi blancos y ese vacío que crecía como moho en lugares húmedos. Los niños pueden ser crueles si se lo proponen, ¿no? La respuesta estaba escrita en quemaduras. Días sí, días no. Regresaba a casa con marcas que florecían en su piel como flores venenosas. Quemaduras provocadas por un amigo, o al menos eso se suponía que eran esas criaturas que compartían su espacio vital. Un niño con manos que explotaban como petardos, que olía a azufre y a superioridad, que había decidido que Izuku era mentira hecha carne. Aunque para Izuku esa relación no tenía algún peso. No más que el peso de la ceniza que caía sobre sus hombros cada tarde. Después de días en los que su cuerpo pálido era teñido por la ceniza y el olor a pólvora estallada, después de tardes donde su piel coleccionaba constelaciones de dolor que su madre curaba con vendas y silencios incómodos, una noche todo cambió. Él estaría dormido en su cama tan desabrida, navegando un sueño extraño. Un paisaje conformado por el cielo y el reflejo de este en lo que parecía agua. Arriba y abajo idénticos. Infinitos. Sin horizonte que los separara. Un lugar donde no existía la gravedad ni la dirección, solo la simetría perfecta del vacío reflejándose a sí mismo. Entonces llegó el dolor. Un dolor tan pulsante que despertó al niño como si lo arrancaran del útero del sueño con pinzas al rojo vivo. Un dolor tan fuerte que lo hizo gritar con agonía. Un grito tan desgarrador que su garganta terminó dañándose, las cuerdas vocales rasgándose como tela podrida. Un grito tan desgarrador que despertó a personas de otras casas, vecinos que se incorporarían en sus camas preguntándose qué criatura moría así, con esa desesperación de animal atrapado. También despertó a su madre. O lo que fuera. Izuku sentía como su piel de la espalda era desgarrada, pero no como si fuera atravesada por algo con filo. No. Esto era diferente. Peor. Como si algo plano fuera empujado contra su piel desde adentro, presionando, hasta poder atravesarla. Como si su propia carne rechazara continuar siendo solo carne. La sangre salpicó sobre sus sábanas blancas convirtiéndolas en lienzos de Rorschach carmesí. Salpicó sobre su pared, dibujando jeroglíficos de dolor que nadie podría traducir. Salpicó sobre su techo como si la gravedad hubiera decidido invertirse, como si arriba y abajo finalmente se confundieran igual que en su sueño. Sus gritos eran desgarradores como almas sufriendo en agonía. Como si 1000 voces gritaran a través de su garganta de 4 años. Como si algo antiguo y terrible estuviera naciendo en esa habitación que olía a detergente y ausencias. La puerta se abrió de golpe. Inko entró corriendo, su rostro una máscara de terror maternal, su camisón manchándose de rojo cuando se arrodilló junto a la cama. Izuku. Izuku. ¿Qué? Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la espalda de su hijo. La piel abriéndose. No cortada. No rasgada por violencia externa. Abriéndose desde adentro. Como capullos obscenos floreciendo en carne humana.
Y de esas heridas imposibles, empapadas en sangre que parecía demasiado brillante bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, comenzaron a emerger alas. No de plumas. No de tela membranosa como las de los murciélagos. Alas hechas de algo que no tenía nombre en ningún libro de anatomía. Translúcidas como vitrales rotos. Con venas que brillaban con luz propia, del mismo color verde pálido de su cabello. Estructuras óseas que se extendían y se doblaban en ángulos que desafiaban la geometría euclidiana. Alas que goteaban sangre y algo más. Algo que parecía agua pero que reflejaba cielos que no estaban en esa habitación. El niño seguía gritando, su voz ahora apenas un graznido destruido, sus manos pequeñas aferrándose a las sábanas empapadas como quien se aferra a la cordura mientras ésta se desliza entre los dedos. Las alas se desplegaron completamente. 2. Luego 4. Luego 6. 6 alas grotescas y hermosas emergiendo de la espalda de un niño de 4 años, llenando la habitación con su envergadura imposible, rozando las paredes y dejando marcas húmedas donde tocaban. Y en el reflejo de la ventana, por un momento, Izuku no vio su propia cara. Vio algo más antiguo. Algo que había estado esperando en ese vacío donde debería haber un don normal. Algo que había decidido finalmente nacer. Los vecinos llamarían a la policía. Los paramédicos llegarían encontrando una escena que sus cerebros se negarían a procesar correctamente. Y en algún lugar de la ciudad, en un consultorio que nunca dormía, un teléfono sonaría. El doctor Garaki contestaría en el primer tono. Escucharía el infieme. Y sonreiría con todos sus dientes. Porque había estado esperando exactamente esto. El reloj en su escritorio marcaría las 3:33. Siempre las 3:33. El momento en que los monstruos dejan de fingir ser niños. O cuando los niños dejan de fingir ser humanos. La sangre seguía cayendo. Las alas seguían creciendo. Y el mundo había cambiado para siempre en esa habitación blanca que ahora era un altar carmesí donde algo imposible había decidido existir. Los paramédicos se llevaron rápidamente a Izuku mientras que de sus alas translúcidas empezaban a brotar plumas. Plumas que nacían como púas de porcelana, que se teñían con su sangre hasta volverse carmesí oscuro, como pétalos de flores que solo florecen en cementerios. La ambulancia cortaba la noche con sus sirenas que sonaban a lamentaciones mecánicas. Por fin sus gritos fueron callados. Por fin el dolor había acabado. ¿O no? Porque el universo es cruel con aquellos que cree especiales. Un dolor más punzante, más doloroso, más horrible brotó de su cabeza. Como si alguien hubiera decidido que el cráneo de un niño de 4 años era el lienzo perfecto para pintar agonía con pinceles de fuego. De donde brotaron 2 pequeñas alas a la misma altura de sus ojos, solo que a los costados de su cabeza. Alas diminutas, del tamaño de mariposas grotescas, con plumas blancas que temblaban como pestañas enfermas. Y de la circunferencia de su cabeza, a la altura de su frente, un pedazo de piel parecía ser jalado con tanta fuerza que arrancó un gran trozo. El sonido fue como el de seda rasgándose, pero más húmedo, más obsceno. La herida quedó expuesta por un microsegundo, hueso blanco, carne rosada, todo lo que debería permanecer oculto bajo el velo de la epidermis, antes de que fuera rápidamente regenerada por las alas pequeñas. Tapando la herida con plumas que crecían como hierba en cámara rápida, cerrando lo que nunca debió abrirse. Unos segundos después, Izuku había perdido la consciencia hacía mucho. Su mente había huido a lugares donde el dolor no tiene jurisdicción, donde los cuerpos no se reesculpen a sí mismos en pesadillas de carne y hueso. El pedazo de piel arrancado goteaba sangre mientras de alguna forma extraña flotaba sobre el rostro de Izuku. Suspendido en el aire como si la gravedad hubiera decidido que esta regla en particular no aplicaba aquí, en este momento de transformación imposible. El pedazo de piel empezó a torcerse y estirarse como plastilina en manos invisibles. Formando un aro que giraba lentamente, que se perfeccionaba en su circunferencia con precisión geométrica que no debería existir en materia orgánica. Y entonces ardió. Fuego dorado que no quemaba pero que transformaba. Llamas que olían a incienso y a electricidad. El aro de piel se consumió en esa combustión imposible, convirtiéndose en algo que ningún libro de anatomía había catalogado jamás. Una aureola. Perfecta. Brillante. Flotando sin una cabeza debajo de ella, girando con rotación hipnótica como un ojo que observa dimensiones que los humanos no deberían percibir.
La aureola se posicionó arriba de la parte superior de la cabeza de Izuku, coronándolo con luz dorada que parecía líquida y sólida al mismo tiempo. Marcándolo. Señalándolo. Declarando algo en un lenguaje que solo el universo entendía. Mientras tanto, llegaban al hospital. Los paramédicos en shock por la escena que presenciaron. Uno de ellos vomitaría después en el baño del hospital, tratando de expulsar las imágenes que se habían grabado con ácido en su corteza visual. El otro escribiría su renuncia esa misma noche, decidiendo que algunos misterios son demasiado caros para la cordura. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe. Camillas rodando sobre el linóleo que chillaba como ratones atrapados. Doctores y enfermeras deteniéndose en seco cuando vieron lo que entraba. Un niño de 4 años inconsciente. Piel más pálida que nunca, ahora casi transparente por la pérdida de sangre. Pelo verde lavado pegado a su frente por sudor y sangre seca. Y emergiendo de su pequeña espalda, 6 alas translúcidas cubiertas de plumas carmesí. Alas que se movían ligeramente con su respiración débil, que goteaban algo que no era solo sangre sino también esa sustancia que reflejaba cielos imposibles. 2 alas más pequeñas a los costados de su cabeza, como orejas angelicales de Diomes. Y coronándolo todo, la aureola. Girando. Brillando. Proyectando sombras que se movían en direcciones equivocadas. ¿Qué es esto? Susurró una enfermera, su voz quebrándose como porcelana. Un milagro, respondió alguien. Un monstruo, corrigió otro. Pero nadie sabía realmente qué era. Solo sabían que algo había nacido esa noche en una habitación blanca. Algo que había decidido usar el cuerpo de un niño como puerta de entrada a este mundo. Los monitores cardíacos comenzaron a cantar su melodía electrónica. Las máquinas conectándose a ese cuerpo pequeño que ahora era templo y ruina al mismo tiempo. Y en algún lugar, un teléfono sonaba. El doctor Garaki escuchaba el informe con una calma que solo los verdaderamente perturbados pueden mantener ante lo imposible. Alas. Aureola. Regeneración. Tomaba notas. Sonreía. Porque había estado esperando algo especial. Pero esto superaba todas sus fantasías más oscuras. El Kirk de Izuku Midoriya finalmente se había manifestado. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo para ese niño de ojos casi blancos que ahora tenía alas donde antes solo había piel. En su cama del hospital, inconsciente, Izuku soñaba con el paisaje de cielo reflejado en agua. Pero ahora había algo más. Una figura en la distancia. Con demasiadas alas. Y una voz que susurraba en un idioma que su mente de 4 años no debería entender pero que comprendía perfectamente. Bienvenido. Las máquinas continuaban su canto. La aureola continuaba girando. Y la noche se hacía más profunda, más densa, como si el universo mismo se inclinara para observar mejor a esta nueva criatura que había decidido existir. Capítulo 1. Silent Film.